Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 22. Cartagineses y romanos. Una temporada y un capítulo después, es el momento de retomar la historia donde la habíamos dejado. En el episodio 17, los romanos terminaron de expulsar al rey Pirro y aseguraron el control total de la península itálica en el año 275 a.C. Antes de ello, Pirro había también intentado conquistar la isla de Sicilia, donde se había aliado con las colonias griegas de la mitad oriental de la isla, pero no había podido derrotar a los cartagineses, que se habían asentado en la mitad occidental. Al retirarse de Sicilia, Pirro hizo un comentario clarividente, cuya veracidad es dudosa, como cualquier otra cita directa del mundo antiguo, pero que merece la pena relatar. El rey griego, un veterano de las luchas dinásticas post-alejandrinas, vio a Sicilia equidistante entre Cartago y Roma, y era una tierra demasiado rica para no ser codiciada por ambas potencias. Así que, mientras observaba la isla alejarse a la distancia, dijo: «Qué buena arena de combate dejamos aquí para romanos y cartagineses». 10 años después de zarpar definitivamente de Italia, la predicción de Pirro se cumplió, y esas dos grandes potencias estaban en guerra en Sicilia. Pero antes de adentrarnos demasiado en esta guerra, quiero contar quiénes eran los cartagineses y por qué llamamos a su larga lucha con Roma las guerras púnicas y no las guerras cartaginesas. Para empezar por lo obvio, los cartagineses proceden de Cartago, una ciudad de la costa norte de África, cerca del actual Túnez. En los tiempos de la Primera Guerra Púnica, además de numerosas ciudades costeras en el norte de África, Cartago dominaba el sur de Hispania, las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y la mitad occidental de Sicilia. Eran principalmente un imperio basado en el comercio, y en la época de las guerras púnicas eran la mayor potencia económica del Mediterráneo occidental. En cuanto a su historia, Cartago fue fundada alrededor del año 800 a.C. por colonos fenicios. Los fenicios fueron la potencia marítima más fuerte de su época, y se les recuerda sobre todo por haber proporcionado uno de los primeros alfabetos escritos de la historia. Los fenicios extendieron su influencia por todo el Mediterráneo, estableciendo una serie de colonias autónomas desde el actual Líbano hasta el estrecho de Gibraltar. La palabra púnico es un derivado de la palabra latina para fenicio, y es como los propios romanos llamaban a los cartagineses, por lo que hoy en día se habla más de las guerras púnicas que de las guerras cartaginesas. En el Mediterráneo occidental, Cartago se convirtió pronto en la ciudad más rica, debido a su favorable posición geográfica, justo en la parte de África más cercana a Sicilia. En esencia, para ir de un lado a otro del Mediterráneo había que pasar por Cartago, por lo que pronto se convirtió en un centro de actividad comercial, en consecuencia, en una ciudad muy rica. Esa era probablemente la mayor diferencia con Roma. Culturalmente, Cartago se centraba en el comercio y las personas más ricas eran las más importantes en la ciudad. En Roma, como ya hemos visto, los orígenes familiares podían contar más que la riqueza, y ante todo, la prominencia venía del éxito de tu carrera militar. Políticamente, se podía decir que Cartago y Roma tenían regímenes similares, al menos observando a simple vista. Ambas ciudades tenían una asamblea popular para decisiones menores, aunque en ambas el poder real residía en el Senado. En Cartago, al igual que en Roma, el Senado estaba formado por las familias más ricas de Cartago, y el verdadero poder residía en un consejo formado por los senadores más ricos y distinguidos. Al igual que en Roma, el Senado cartaginés elegía anualmente a una pareja de sufetes que ostentaban el máximo poder ejecutivo. Sin embargo, a diferencia de los cónsules romanos, los sufetes cartagineses no controlaban el ejército. Esto se dejaba en manos de un núcleo profesional de generales. Obviamente, esto contrasta notablemente con los romanos, que elegían a sus cónsules principalmente para dirigir sus ejércitos, mientras que el resto de funciones eran casi secundarias. Como dije anteriormente, a simple vista podría parecer que ambas ciudades tenían una organización política y social parecida, pero observando atentamente, concluimos que esa sutil diferencia es en realidad crucial para entender la actitud de púnicos y romanos. Cartago era una sociedad comercial, y Roma una sociedad militar. Por tanto, los máximos dirigentes de Cartago se ocupaban del comercio y dejaban el ejército en manos de otros, mientras que en Roma, los cónsules eran los generales de todos los ejércitos. A cambio, los cartagineses no sufrían el conflicto de clases que había en Roma. El acceso a la aristocracia y por tanto al poder se basaba totalmente en la riqueza. Esto tiene sentido, dado el enfoque principalmente comercial de su imperio.
Si eras pobre y te hacías rico, eras invitado al Senado. Y si eras rico y perdías todo tu dinero, te echaban. Era así de simple. Es por esta razón que la Asamblea Popular en Cartago no tenía apenas influencia. No existía una discriminación persistente de la nueva riqueza por parte de las viejas familias, por lo que no había una sensación real de privación de derechos por parte de los hombres con dinero, que de otro modo habrían impulsado la reforma política democrática. La forma de salir adelante en Cartago era ganar dinero. A nadie le importaba si lo habías ganado la semana pasada o 10 generaciones atrás. Los pobres, como siempre, estaban discriminados tanto en Roma como en Cartago. Por último, ambos estados tenían una visión muy diferente sobre la composición del ejército. Las legiones romanas estaban formadas por ciudadanos romanos y dirigidas por ciudadanos romanos. El servicio militar era obligatorio en Roma y la contribución más importante que un ciudadano podía hacer a la sociedad civil. Cartago, sin embargo, no tenía esa tradición. Dirigidos principalmente por hombres de negocios y no por guerreros, los cartagineses contrataban mercenarios para que libraran sus guerras por ellos. Había un pequeño contingente de soldados profesionales cartagineses que se ocupaban de dirigir el ejército, pero la lucha real la llevaban a cabo mercenarios libios, númidas, galos, griegos e íberos, incluyendo a los temidos honderos baleares. La excepción, obviamente, era la armada. De orígenes fenicios y de gran tradición naval, la armada de Cartago estaba compuesta completamente por cartagineses y no tenía rival en todo el Mediterráneo occidental. Esta distinción entre ambos ejércitos sería crucial durante las guerras púnicas. Una vez presentados los contendientes, es el momento de comprender las causas de la guerra entre estas dos potencias. A grandes rasgos, el motivo último de la guerra era que eran dos grandes potencias económicas cuyas áreas de influencia lindaban entre sí. Cuando Pirro fue expulsado de Italia, los romanos finalmente tuvieron toda la península itálica para ellos. Con los Alpes y los feroces galos al norte, la siguiente expansión natural eran las ricas y fértiles tierras de Sicilia. De igual manera, los cartagineses ya habían comenzado su expansión por Sicilia y dominaban la parte oeste de la isla. El choque entre ambos imperios era tan solo cuestión de tiempo, y el propio Pirro fue capaz de verlo al abandonar finalmente Italia. Solo faltaba un catalizador, ese acontecimiento menor en un lugar insignificante que da el pistoletazo de salida a una guerra que políticamente ya se ha gestado, al igual que el asesinato del archiduque Fernando en Sarajevo propició la Primera Guerra Mundial. En el caso de las guerras púnicas, fue la situación en la pequeña ciudad siciliana de Mesana, actual Mesina, la que desencadenó los acontecimientos. Para los que no tengan un mapa delante, Mesana se encuentra en el extremo nororiental de la isla, justo en el estrecho que une Sicilia con la península itálica. Antes de la llegada de los romanos a Sicilia, los cartagineses del lado oeste de la isla se batían con las colonias griegas del este. En ese contexto, Agatocles, rey de Siracusa, una ciudad al sudeste de la isla, contrató a unos mercenarios mamertinos para luchar contra los cartagineses. Los mamertinos eran unos guerreros de origen itálico, concretamente de la zona de Campania, y lucharon en el bando griego contra los cartagineses. Estas luchas por el control de Sicilia duraron entre el 315 y el 306 a.C. En ese año se alcanzó una tregua entre griegos y cartagineses que acabó cediendo Mesana a Cartago. Agatocles murió en el año 289 a.C. y sus mercenarios italianos se quedaron sin paga y sin trabajo. Algunos regresaron a casa en Italia, pero muchos se habían acostumbrado ya a vivir en Sicilia. Los mercenarios se encapricharon de Mesana y decidieron hacerse con el control de la ciudad. Sus habitantes, pacíficos, no hicieron nada por impedir la entrada de los mamertinos, mientras que los cartagineses, lejos de sus líneas de suministro y refuerzos al otro lado de la isla, poco pudieron hacer más que retirarse ordenadamente. Los mamertinos mantuvieron la ciudad durante una primera década viviendo de la tierra, pero sobre todo del pillaje de las localidades vecinas o de la recaudación de tributos para no ser atacados. Cuando Pirro de Épiro desembarcó en Sicilia, atacó a los mamertinos por los abusos que estos ejercían contra los griegos, y estos sufrieron varias derrotas. Pero cuando los griegos vieron que Pirro pretendía quedarse como tirano, no dudaron en pedir ayuda a sus antiguos enemigos, cartagineses y mamertinos, para derrocar a Pirro y expulsarle de la isla. Tras esto, los mamertinos volvieron a las andadas y a dedicarse al pillaje de las comunidades vecinas durante la década siguiente.
Finalmente, el nuevo rey de Siracusa, Hierón II, reunió un gran ejército y se propuso acabar finalmente con sus molestos vecinos del norte. Los mamertinos no estaban preparados para enfrentarse a un ejército serio y rápidamente pidieron ayuda a los cartagineses, que les ayudaron a controlar a los griegos. Sin embargo, ellos mismos sabían que depender de los cartagineses no era viable para su supervivencia a largo plazo. Al fin y al cabo, ellos habían arrebatado a los cartagineses esa ciudad, y permitiendo a los ejércitos púnicos entrar de nuevo en su territorio, estaban de manera efectiva devolviéndoselo. Es por ello que los mamertinos necesitaban nuevos aliados. Sin poder contar ni con los griegos ni con los cartagineses, los mamertinos volvieron su cabeza hacia su antigua patria y encontraron una potencia que podía perfectamente rivalizar con todos sus enemigos, Roma. Así pues, una petición de ayuda de Mesana en el año 264 a.C. daba excusa a Roma para finalmente poner un pie en Sicilia. Sin embargo, los romanos estaban divididos sobre cómo reaccionar ante la petición de ayuda. Hubo un gran debate en el Senado, con argumentos a favor y en contra de responder a la llamada de los mamertinos. La principal facción senatorial, partidaria a responder positivamente a los mamertinos, eran los miembros de la familia Claudia y sus adláteres. Casualmente, los Claudios poseían tierras en el sur de Italia. A cambio, los miembros de la familia Fabia y sus partidarios eran los que se posicionaban más en contra de la propuesta, puesto que consideraban que la expansión de Roma debía ser hacia el norte. De nuevo, por casualidad, los Fabios poseían tierras sobre todo al norte de Roma. Salvo que todos sabemos que nada en política es casualidad. Los Fabios se apresuraron a señalar dos razones importantes para negar la ayuda, una moral y una práctica. Moralmente, recordaron al Senado lo que había pasado en Regio pocos años antes. Regio era una ciudad griega, situada justo al otro lado del estrecho de Mesana, en la punta de la bota de Italia, y había sido un aliado de Roma durante las guerras pírricas. Sin embargo, tras la expulsión de Pirro, un destacamento de desertores romanos tomó la ciudad y se autoproclamaron líderes independientes. Enseguida, Roma envió otro ejército para derrotar y capturar a los rebeldes, que fueron ejecutados en Roma. Desde el punto de vista de los Fabios, los mamertinos no eran más que otras tropas rebeldes, que ahora atacaban a Siracusa, a quien antes habían servido. Si los romanos ayudaban a los mamertinos, ¿no se estarían convirtiendo en unos hipócritas, castigando a unos y premiando a otros por el mismo crimen? El segundo argumento de los Fabios era mucho más práctico. Si ayudaban a los mamertinos, tendrían que luchar contra los cartagineses, y luchar contra los cartagineses era una muy mala idea. En el otro lado del debate, los Claudios argumentaron que los cartagineses ya estaban a las puertas de Roma, tomando posiciones en Sicilia, Córcega y Cerdeña, las grandes islas del Mediterráneo situadas frente a la costa italiana. Si Roma no hacía algo pronto por ahuyentar a los cartagineses, se encontraría a sí misma y a su imperio italiano rodeada por los poderosos cartagineses. El momento de actuar era ahora, antes de que Cartago consolidara su posición. La importancia táctica de controlar Mesana y, por tanto, el estrecho entre Italia y Sicilia era obvia, pero el objetivo estratégico de frenar la expansión cartaginesa era igual de importante. Además, según los Claudios, los cartagineses estaban tan ocupados intentando pacificar Hispania que probablemente ni siquiera reaccionarían ante una incursión romana en Sicilia. Por supuesto, en este último punto estaban completamente equivocados. El Senado estaba completamente bloqueado con la cuestión, puesto que había un empate técnico entre senadores de los Claudios y de los Fabios. Finalmente, decidieron dejar elegir al pueblo. Se convocó a la Asamblea Popular, y allí los Claudios llenaron la cabeza al pueblo de las grandes riquezas y posibles conquistas en Sicilia. La plebe, que estaba arruinada por las guerras anteriores, clamaba por cualquier solución que le permitiera salir adelante. Y así quedó decidido. Roma iría a Sicilia. Así pues, se ordenó a uno de los cónsules del año, Apio Claudio, que reclutara 2 legiones para liberar Mesana. Sí, otro Apio Claudio, esta vez Apio Claudio Caudex. Él era el hermano menor de Apio Claudio Ciego, y al menos el tercer miembro prominente de esta familia que nos encontramos en este podcast. Este Apio Claudio, por tanto,
reunió sus tropas y cruzó el estrecho, llegando a Mesana, donde los mamertinos le entregaron la ciudad. No era un buen momento para Mesana. Siracusa y Cartago se habían aliado y rodeaban la ciudad tanto por tierra como por mar, preparándose para asediar. Pero Claudio no tenía ninguna intención de dejarse asediar, poniendo en riesgo su honor y su vida. En primera instancia, envió legados a cartagineses y siracusanos, intentando apartar a alguno de los dos enemigos, pero fue ignorado. Al final, obligado por las circunstancias, decidió afrontar los peligros y atacar a los siracusanos en tierra. Fue una batalla dura, pero finalmente hizo retroceder a los siracusanos, que al caer la noche volvieron a su ciudad de origen. Al día siguiente, al ver la retirada completa de los griegos, Apio Claudio no dudó un segundo e inmediatamente atacó a los desprevenidos cartagineses, infligiendo un gran número de bajas y obligando al ejército enemigo a retirarse. La irrupción de los romanos había tomado por sorpresa a cartagineses y siracusanos, que solo esperaban enfrentarse a los indisciplinados mamertinos. Apio Claudio había sido capaz de dar la vuelta a una situación desesperada para Mesana y había obtenido 2 importantes victorias. Confiado por estas victorias y la retirada de los ejércitos enemigos, Apio Claudio avanzó hacia el sur, acampó en los alrededores de Siracusa e inició su asedio. Esta fue la primera expedición militar de los romanos fuera de Italia y había sido bastante exitosa, sobre todo por coger completamente desprevenidos a los habitantes de Sicilia. Por supuesto, ambos, siracusanos y cartagineses, reaccionaron consecuentemente, y así comenzó la Primera Guerra Púnica, donde cartagineses y romanos, con Siracusa como invitado especial, batallarían por el control de Sicilia durante más de 2 décadas. Durante los 2 próximos capítulos veremos cómo evolucionó el conflicto, con grandes errores y oportunidades perdidas por parte de ambos bandos.